antes un anuncio, todos los materiales en relación a la empresa Cisco, las preguntas, las prácticas, la información, los libros que se usan en este curso están enfocados solamente a nivel de educación y nada de lo que estamos trabajando en este curso se está vendiendo en este momento. Es básicamente solo a nivel de educación y preparación para el examen de certificación de Cisco CCNA. Vamos a comenzar con el examen de la vez pasada. El examen que lo hicimos muy rápido y por lo tanto no nos fue muy bien. De hecho, la nota fue un 38% de 100. Pero hay que analizar también que estábamos en contratiempo y era el primer examen que estábamos realizando. Vamos a repasar todas las preguntas incorrectas de este primer examen que se hizo. Y vamos a pasar a inglés, lógicamente, porque es más fácil el tema de pasar a inglés y hablar en inglés lo que son las preguntas. What task is not suitable for Puppet, Chef, or Ansible? The correct answer will be troubleshooting. Now, let's look at the explanation and understand why. There are various open source configuration management tools that enable automation and orchestration of basic and complex tasks. They were originally developed for cloud computing. However, they are used to manage on-premise infrastructure as well. Some of the most popular automation tools include Puppet, Chef, and Ansible. They are not suitable, however, for troubleshooting network errors. Each of them have advantages, disadvantages, and a specific architecture. Configuration management for network infrastructure is mostly comprised of provisioning, compliance, and maintenance tasks. Consider that traditional networking is all based on network hardware. With the advent of virtualization, network administrators are also managing network servers that are deployed as virtual machines, VM. That could include virtual appliances in the cloud or network services at the data center, such as TFTP server or wireless LAN controller. Example automation task. Create new VLANs on switches. Create management interface on switches. Deploy initial configuration to multiple routers. Update routers based on new PSIRT security alert. Backup startup configuration scripts to TFTP server. The primary difference in architecture is how network nodes client are updated. Puppet and Chef are based on agents that are installed on clients and communicate with a centralized server, Puppet Master. Ansible has an agentless architecture where no software is installed on client nodes. What route is installed in the routing table when 172.16.1.0/26 network is advertised from all of the following route sources? The correct answer is static route. Now let's look at the explanation and understand why. So let's take a look at the explanation. Routes are installed in the global routing table based on administrative distance AD. The route with the lowest AD is installed when routes are advertised from multiple route sources to the same destination network address, subnet with same prefix length. In this example, static routes and default routes have the lowest administrative distance. The static route, however, has a more specific route than default route and would be installed. Default route is automatically installed
and only used when no other route exists. Any directly connected interface host route has the lowest administrative distance 0 of all route sources. Ok, entonces tratemos de entender un poco esta pregunta. Routes are installed in the global routing table based on administrative distance. The route with the lowest AD is installed when routes are advertised from multiple route sources. In this example, static routes and default routes have the lowest administrative distance. The static route, however, has a more specific route than the default route and would be installed. Esa es la razón por la cual la respuesta correcta sería static route o ruta estática. Aquí parece que se nos unió Domingo. Ok, vamos con esta otra pregunta. What are 4 advantages of an SDN controller? Okay, let's take a look at this. Moves control plane from physical devices to software abstracted layer. Network appears as a single switch. Network services are dynamically configurable. Centralized management and network intelligence. Esas son las respuestas correctas. Vamos a ver la explicación. The following statements accurately describe an SDN controller. Centralized management and network intelligence. Network services are dynamically configurable. Network appears as a single switch. Moves control plane from physical devices to software abstracted layer. Entonces es algo más a nivel teórico de la materia, que se está hablando de las ventajas como tal del controlador de SDN. ¿Qué significaba SDN? Bueno, Software Defined Networks. What are 3 characteristics of spine leaf architecture? Full mesh topology, designed for east-west traffic, alternative to older STP designs. Vamos a ver la explicación y entender un poco el diseño. El diseño lleva el east to west traffic aquí abajo. Después viene la parte del leaf y luego la parte de spine. Leaves son todos los switches de capa 2 y lo que son spine se refiere a los switches de capa 3 con capacidad de enrutamiento como tal. Vamos a leer la explicación. Entonces, more recently, cloud computing, virtualization, and programmability has changed traditional data center architecture. Traffic flow is now mostly east-west for data centers with virtualized servers and NT-tier applications. The common characteristic of newer web-based applications is multiple server-to-server transactions. It is a distributed model where most traffic now moves between servers. Cisco is now promoting what is called spine leaf architecture. It is a comprised of a 2-tier layered designed with switches connected via full mesh topology. There are leaves switches connected to a full mesh topology to each spine switch. As a result, each switch is only a single hop to a neighbor for east-west with low latency connections. Newer fabric architecture defines a physical underlay and virtual overlay that support layer 2 or layer 3 designs. The virtual overlay is unique to spine leaf and required for programmability and SDN applications. Cisco DNA Center is based on fabric architecture. Vamos con la próxima pregunta, que tuvimos incorrecta en la primera lección y es la siguiente.
What global iOS command is used to configure username admin with the highest privilege level access and secret password sysconnect? Nosotros habíamos escogido esta de User Admin Privilege 15 Enable Secret Sysconnect, pero este enable no es necesario. Aquí es solamente Username Admin Privilege 15 Secret Sysconnect. Vamos a leer un poco el tema de la explicación. The following iOS command will configure a username called admin with privilege level 15 and secret password sysconnect. The secret password uses an MD5 hash by default to encrypt that is more secure than Type 7 encryption. Note that secret passwords do not require service password encryption. Some network devices have multiple password types, however, and would use service password encryption. The correct command will be username admin privilege 15 secret sysconnect. En este caso, ¿qué es lo que se pretende hacer? Agregar un comando a nivel global que configure el nombre del usuario administrativo con el más alto privilegio de nivel de acceso y una clave secreta que va a ser en este ejemplo sysconnect. Vamos con la siguiente consulta o pregunta que tenemos por acá. What methods enable an encrypted management connection? Voy a ver si puedo ampliar un poco el tema de la letra para que se vea un poco mejor. What methods enable an encrypted management connection to a wireless controller? Aquí estaremos hablando de dos métodos en total, dos métodos solamente. SSH y IP HTTP Secure Server. Vamos a tratar de entender un poco esto con la explicación. Cisco network devices also support remote management from a GUI interface that is available from a standard web browser session. The controller is configured with HTTP server that allows clients to access the GUI interface immediately instead on console port. Cisco provides HTTPS web secure mode as well as a default when access is via web browser. All session data sent between client and controller is encrypted with HTTPS for added security. HTTP web mode is older and does not encrypt session data. IP HTTP secure dash server. That will be the first method. Any remote access across a production network is referred to as in-band management. That is true whether you are inside or outside of a private network. Select the controller option to enable management over wireless. That allows wireless clients to manage controller through an AP connected controller. Okay, let's look at this example. We have a PC and we have a router. We are using encryption, accessing through the port 443, TCP port 443. And we are adding the username and password in order to access the web. In this example, we have the local authentication. And the way to configure it is basically adding IP HTTP secure dash server. Now let's continue with the explanation. There is remote access to controller CLI with Telnet or SSH encryption management protocols. Telnet sends all session data, including password, as clear text, no encryption. The client initiates a session using terminal emulation software. There are virtual terminal lines, VTY, that allow management access from a host or other network device.
Cisco network devices arrive with a default configuration that have BTY lines disabled. BTY lines must be configured first before remote access CLI will work. The primary authentication method includes BTY line password, a local authentication, and AAA server account. Configure an authentication type on BTY lines for network security. So in this example, we have a customer, a client from the end user from a PC, desktop. He's accessing via SSH, the connection, and basically he is using local authentication and AAA server authentication in this scenario. Okay. So basically the difference is that the first one is using only HTTP servers authentication, and the second one is using local authentication and AAA server authentication via BTY lines. Let's look at the next question. What is the only VLAN type permitted on an access port when a VLAN is already assigned? In this case, it will be voice VLAN. Now, no management VLAN. It will be voice VLAN. Let's look at the explanation. The switch port can only be assigned one VLAN unless you are connecting an IP phone. The switch port can only be assigned one VLAN unless you are connecting an IP phone. The following configuration enables access mode for switch port Gigabit Ethernet 01. VLAN 9 is assigned to the interface for data, and the voice VLAN 10 is enabled. All voice traffic from a IP phone is tagged with VLAN 10 membership. Basically, we go to privilege mode, interface Gigabit 01, switch port mode access, switch port access VLAN 9, switch for voice VLAN 10. That's the way we configure it. Okay, let's look at the following question. After network convergence has occurred, what standard OSPF packets are sent at regular intervals between routers? Basically, hello will be the correct answer. Let's look at the explanation. OSPF hello packets are sent at fixed intervals based on the hello timer setting. The purpose of hello packets are to discover neighbors and establish neighbor adjacency. In addition, hello packets are sent to confirm that connected neighbor is still active. The neighbor is declared unreachable when hello packets are not received from the interval of the dead timer. En este caso, la respuesta correcta sería entonces hello. Ok, vamos a seguir aquí. What iOS commands are mandatory to enable SSH version 2 on a Cisco network device? Select 3. We have crypto key generate RSA, IP SSH version 2, IP domain dash name. Let's look at the explanation. The new standard for remote management of Cisco network devices is SSH version 2. There is Telnet protocol that is still available. However, it sends session data as clear text across the network. SSH version 2 provides an encrypted communication between source and destination. That is particularly relevant considering the sophistication of hacker attacks. There is a separate use authentication for SSH as well that improves security. In fact, any internet public network interface should only be permitted SSH inbound on BTY lines.
Configure SSH version 2 for remote management with session encryption. We start with the first step, configure the local authentication with privilege level 15, the highest. Username admin, privilege 15, password, CCNA exam. Step 2, configure the domain name for unique session key name, IP domain -name ccna.cisconet.com. Step 3, configure SSH version 2, IP SSH version 2. Create 760-bit RSA session encrypted key. Crypto key generate RSA. The name for the keys will be router-1.ccna.cisco.net. Choose the size of the key modulus in the range of 360 to 2048 for your general purpose keys. Choosing a key modulus greater than 512 may take a few minutes. How many bits in the modulus? 768 for this example. Step 5. Enable local authentication on VTY lines and allow only SSH management protocol inbound. VTY 04. Line VTY 04. Login local. Transport input SSH. This command is optional to allow only SSH management traffic. Cisco default is transport input O command that allow all management traffic. Local authentication must be configured with a username and password. ¿Cómo vamos hasta el momento? ¿Se va entendiendo un poco la materia? Domingo, ¿tiene dudas o preguntas? No, claro, sí se entiende, pero es bravo. Sí, es bravillo, pero es parte de. Por eso hay que estudiar. Estamos hablando de un examen que vale de 150,000 a 160,000 colones. Y todas las preguntas son iguales a estas o parecidas a esta. Y son como 60 preguntas, más o menos. Eso en dólares sería como 300 a 310 dólares por ahí, más o menos, en dólares. Ok, vamos con la siguiente consulta o pregunta. Esta fue la que no logré entender mucho. Voy a tratar de entenderla con la explicación, pero esta está tramposilla. Refer to the topology drawing. OSPF autocalls reference bandwidth 1000 command is configured on all routers. What is the OSPF cost metric of 172.16.3.0/24 route on router 1 from host to server? Let's look at the graphic. We have the host, we have router 1, router 2, 3, 4, and the server. Basically, we are having a metric, a bandwidth of 100, 1,000, 10,000 over here, and 1,000 over here. The auto reference bandwidth is 1,000. Okay. What is the OSPF cost metric? And the correct answer is 13. So let's look at the explanation and try to understand as best as we can this one. Okay, this one doesn't really say if it is 13. Probably if we access the routing table in the router 1, we will see the metric of 13, but we will need to access the device in order to see that metric. And basically, this is the calculation that OSPF does. So OSPF calculates the cost metric for each outgoing interface. In this case, we have 13 over here in this example. OSPF calculates the cost metric for each outgoing interface between the source and the destination. Refer to the topology drawing and calculation at each outbound interface to the server. Since the reference bandwidth was modified to 1,000 megabits per second, that would change cost metric
from the default 100 Mbps. The cost metric is cumulative, so that each interface is added the sum of 13. Okay, so basically each interface has the metric of 13. And that will be the reason because this first interface will have a metric of 13 for OSPF. Cost metric, the cost will be reference bandwidth, the reference bandwidth divided by interface bandwidth. Ok, y ahora sí ya lo entendí. Básicamente es como una métrica que tiene OSPF y ya eso ya es por defecto. Entonces dice que la primera interfase siempre va a tener el costo de métrica de 13. Por esa razón es que esta tiene una métrica de 13 para OSPF, porque la primera interfase siempre va a tener ese costo. Probablemente ahí, conforme vayan pasando las interfaces, el costo se va a ir sumando. Entonces la segunda tal vez va a llegar a tener un costo de 26, por poner un ejemplo. Sería 13 más 13, 26. Y así sucesivamente. Entonces simplemente es entender un poco cómo funciona OSPF. Por ahí va el asunto. Dice que la fórmula que se utiliza para el costo es el ancho de banda por el dividido entre la interfaz. Por así decirlo, el ancho de banda de referencia dividido entre el ancho de banda de la interfaz. Eso es básicamente como se calcula el costo. Pero hay como una regla que dice que de acuerdo al costo métrico acumulativo de cada interfaz, se va agregando ¿Se me 3 escucha? primer router. Se escucha como bulla, como si estuviera en la calle. No, se escuchó como algo así, como en la calle, no sé. Ok, vamos con la siguiente pregunta. What command enables management of Cisco devices from a web browser with encryption and authentication enabled? It will be IP HTTP authentication local, IP HTTP secure server. Let's try to understand the explanation of this one. Cisco device can be configured and managed from a web browser for easier management. The following global commands enable an encrypted session to a device with local authentication. There is an option to authenticate users with AAA server as well. We use the command IP-HTTP secure server and then IP-HTTP authentication local. La forma de colocar en el router los comandos de manera correcta para habilitar autenticación en servidores AAA es que configuramos dentro del router los siguientes comandos: IP HTTP secure server y después IP HTTP authentication local. Esto se hace normalmente, se habilita a nivel administrativo en equipos Cisco desde el navegador para habilitar lo que es encriptación y autenticación. Entonces, probablemente ahí tenemos lo que es un GUI. A través de la interfaz web, accedemos a un GUI y agregamos estas configuraciones. Algunas veces se hace directamente en el router a través del CLI y otras veces, de ser posible, se hace a través de una consola gráfica, que es el GUI. Vamos con la siguiente consulta, ya que aprendimos que eran IP HTTP Secure Server, IP HTTP Authentication Local, para habilitar esa autenticación. La siguiente consulta o pregunta es así. What statements correctly describe switch trunking operation? Ok, aquí serían solamente dos las que podemos escoger y las correctas son estas. Cuando estamos hablando de describir la operación troncal de los switches, hay dos confirmaciones o afirmaciones. Enable communication between the same VLAN only. Forward multiple VLANs across layer 2 domain. Vamos a estudiar un poco el tema de la explicación.
Explanation. Okay, the purpose of a switch trunk is to forward multiple VLANs between switches across a layer 2 domain. They enable communication between the same VLANs only. The switch port must be configured for trunk mode to enable forwarding of multiple VLANs. That allows communications between hosts assigned to the same VLAN that span switches, forwarding multiple VLANs across a switch link that automatically enable with 802.1q VLAN tagging feature. Ok, entonces básicamente aquí para que haya comunicación entre estas VLANs tendríamos que agregar un router y habilitar lo que es el protocolo de 802.1q. Si no tenemos un router, como está en este ejemplo, lo que sucede es lo siguiente, solo se comunican cada una de las VLANs por separado, entonces solo se comunican los dispositivos de VLAN 10 con los dispositivos de VLAN 10, los de VLAN 11 con VLAN 11 y los de VLAN 12 con VLAN 12, porque son como diferentes departamentos. En sí, la definición de una VLAN podría ser la siguiente, un departamento virtual que se crea dentro del switch. Podría ser una definición que le demos. Entonces, aquí tenemos 3 diferentes departamentos virtuales dentro del switch. VLAN 10 podría ser recursos humanos, VLAN 11 podría ser finanzas y VLAN 12 podría ser IT, el equipo de IT, por poner un ejemplo. They're static versus dynamic. There is a choice to configure either static trunking or dynamic trunking. When a static trunking is configured, you are telling the switch to explicitly turn up a trunk. There is no negotiation, however, the same static trunk configuration must be enabled on the neighbor switch port. The other option is dynamic negotiated trunk that is conditional based on how connected switches are configured. Layer 2 Ether channels support access mode and trunk mode interface. The following interface level commands enables static trunking on a switch interface. The switch port non-negotiate command turns off DTP frames as a recommended best practice. Interface gigabit 01, switch port mode trunk, switch port non-negotiate. Ok, ese es un ejemplo de cómo se configura. Aquí nos decía básicamente que las dos formas de configurarlo es de manera negociada, de modo dinámico o de manera estática. Entonces ahí ya el administrador de red se encarga de definir cómo va a configurar lo que son las interfaces. Que negocie o que no negocie, en este caso, lo que es lo que es el encapsulamiento troncal, por así decirlo. Ok, vamos a continuar con la próxima pregunta. What is the default QoS trust state for Cisco network devices? Untrusted. Por defecto, en calidad de servicio, el estado de confianza de equipos de interfaz de red de Cisco es untrusted, o sea que no está confiando. Vamos a ver la explicación y tratar de entender un poco este tema. The trust state of a switch, for example, determines how the marking is interpreted for inbound traffic. The default trust setting for a Cisco switch is untrusted. The switch will remark the class of service QoS or DSCP value to 0 for all inbound packets on an untrusted interface. The switch will examine inbound marking and forward unaltered when trust state is enabled. For example, voice packets marked a QoS 5 for an IP phone are forwarded with that value. Ok, entonces antes de nosotros configurar
cualquier cosa en el equipo, por defecto el equipo va a estar en estado de untrusted, básicamente que no está confiando. Eso se debe a que ya por defecto los equipos vienen con esta configuración así. Nosotros nos encargaríamos de cambiarlo a trusted y habilitarlo para que confíe en la interfaz a nivel de calidad de servicio. Eso es lo que estaríamos haciendo nosotros, en caso de ser necesario. Vamos a continuar leyendo la explicación. Ethernet frames from host traffic in a data VLAN are remarked from a default 0 to a configured value on a trusted interface. The switch will trust Cisco IP phone connected and trust the COS marking with the following iOS interface commands. CDP must be enabled at the switch for phone detection to work. The 102.1q protocol used for trunking has a 102.1p priority field for class of service, QoS, marking and only apply to trunk interfaces. Packets from a trusted device are not remarked on upstream device. Trust boundary defines the point where trusted packets start. Perfecto. Vamos con la siguiente pregunta o consulta. What defines the start and stop point of a JSON array? Y aquí la respuesta correcta es square brackets. Cuando estamos configurando a nivel de JSON, lo que son arreglos de JSON, se utiliza lo que son paréntesis cuadrados, square brackets. Vamos a estudiar un poco el tema de la explicación. JSON is a popular data encoding method for REST API requests sent between network servers. There's a syntax format with JSON strings comprised of arrays and objects. Ok, ya casi seguimos leyendo el tema de la explicación. Voy a hacer algo aquí rápidamente. Ok, vamos a ver qué más dice aquí en cuanto a esta explicación. The start and stop characters to define an array are square brackets. There are also curly brackets that are used to define object start and stop points. The double quotes are required for each name and value, with multiple name and value pairs separated with commas. Entonces, en este caso, cuando estamos trabajando con arreglos, a la hora de iniciar y a la hora de detenernos a nivel de código de JSON, se utilizan paréntesis cuadrados. Siguiente consulta. What iOS commands will display the operational status of IPv4 configure addresses? Y aquí la respuesta serían show protocols, show interfaces, show IP interface brief. Vamos a ver qué dice la explicación como tal. The operational status of any Cisco network interface can be verified with the following iOS commands. Show IP interface brief. This command does not display subnet mask. Show protocols. Show interfaces. The purpose of show running config is to verify how a network interface is configured. Administrative status. The show interface trunk command only display the operational status of a switch interface with trunk mode enabled, layer 2. Entonces, en este caso, a nivel de comandos iOS en equipo Cisco, para ver el estado operacional de los puertos en IP versión 4, se utilizan los siguientes comandos. Show interfaces, show protocols, show IP interface brief. Siguiente, dice, what routing protocol has the lowest administrative distance? Y aquí nos equivocamos porque no es EIGRP, en este caso es
eBGP, que es el BGP externo, que se usa muchas veces entre proveedores de servicios de Internet o ISPs. Ejemplos de proveedores de servicios de Internet, tenemos Raxa, Tigo, Elise, son diferentes proveedores de servicios de Internet, AT&T, y hay muchos más. It is important to know the administrative distance AD values for static and dynamic routes, since it is part of route selection topic. The routing protocol with the lowest preferred administrative distance from all options is external BGP, eBGP. The router considers administrative distance only when multiple routes exist to the same destination. AD value determines what route is installed in the global routing table. eBGP has an administrative distance of 20, and in this example, it will be the protocol, the routing protocol with the lowest administrative distance. Next, what STP priority setting is not permitted on a Cisco switch? And the correct answer will be 1. Let's look at the explanation here. The default priority assigned to a Cisco switch is 32,768. STP would elect the switch with lowest MAC address as root bridge when all switch priorities are equal. The MAC address refers to the base address assigned to a network. It is possible to modify switch priority manually so that the switch is assigned as root bridge. The priority must be assigned in increments of 4096 from 0, and the switch with the lowest priority is selected the root bridge. Ok, entonces en este caso, la prioridad de 1 no es permitida en equipos de Cisco. Y la prioridad menor que se utiliza es 4096 y a partir de esa prioridad hasta llegar a 32.768, por ejemplo, que es la que ya viene por defecto. Normalmente cuando nosotros elegimos un switch como puente raíz, todas las prioridades son iguales y la MAC address asignada a la red probablemente es la MAC address con la menor MAC address es la que va a ser el root bridge. Cuando todas las MAC addresses son iguales, se utiliza el puerto menor. Y son diferentes reglas que se usan en equipos de Cisco para ir definiendo cuál sería el root bridge. How do you disable a Cisco switch agent timer to prevent MAC address flashing from the MAC address table? MAC address table agent time 0. MAC-address-table space agent-time space 0. Let's look at the explanation for this one. The default agent timer for a switch MAC table enables entries. The default agent timer for a switch MAC table entries is 300 seconds. The timer is configurable with MAC address table agent time command to a higher or lower value. The agent timer is disabled when the value is configured to 0. The result is that MAC entries are never flashed out from the MAC address table. As a result, MAC floating is eliminated to learn and refresh MAC address entries. MAC address table agent time 0. Básicamente, para prevenir ataques de MAC addresses, se le da un valor. En este caso, podría ser 10 segundos. Y las MAC addresses se están refrescando en la tabla de MAC addresses de los switches constantemente. Esto se hace por temas de seguridad. Entonces, normalmente, por ejemplo, podríamos
para que estén cambiando las MAC addresses de los equipos y las interfaces y todo esto suceda, podríamos darle un valor de 30 segundos, por poner un ejemplo. Entonces, cada 30 segundos puede que lleguen a cambiar lo que es el tema de las MAC addresses. Es una forma en que se le puede agregar seguridad a los equipos Cisco. Siguiente pregunta. What are 3 advantages of next generation firewall over traditional firewalls? Ok, throughput, real-time monitoring, malware protection. Vamos a ver la explicación aquí. Tenemos el inside, el firewall IPS VPN, el outside y tenemos el cloud, la nube. La nube es donde está el internet. Ya casi regreso en un minuto. Ok, entonces vamos a ver la explicación de este tema de firewalls, lo que son muros cortafuegos y cómo funcionan a nivel de equipo Cisco. Tenemos Cisco Next Generation Firewalls en GFW is a security appliance that optimizes security for connecting directly to internet-based and cloud services. That includes data center, branch office, remote, and mobile devices. The newer firewall provides inbound, outbound, stateful packet inspection to application layer and higher throughput. There is dynamic monitoring, detection, and prevention as well. For example, intrusion prevention sensors IPS examine inbound and outbound packets for vulnerabilities, exploits, worms, and viruses. There are a variety of mitigation actions available that are configurable. Entonces, básicamente lo que hay que tener presente es que son medidas de seguridad para controlar tráfico de red y mitigar ataques de red. Dentro de lo que son las ventajas que tienen estos firewalls de próxima generación, a diferencia de los firewalls tradicionales, es throughput, real-time monitoring y malware protection. Nos protegen de malware, nos dan un monitoreo en tiempo real y nos ayudan con el tema de throughput que tienen que ver con el tamaño de los paquetes, que sea correcto el tamaño de los paquetes que llega. Por ahí va el asunto. Siguiente consulta y siguiente pregunta. No sé si tiene dudas o de momento va quedando todo claro. ¿Cómo va con todo, Domingo? ¿Le ha parecido No, el sí va asunto? quedando. Sí, 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 sí. Me queda claro, pero está ahí. Estoy viendo Digiriendo, que. digiriendo la Ajá, información. sí, sí. Es mucha información, pero hay que ir poco a poco ahí digiriendo toda la materia, toda la información. Es parte del aprendizaje. Vamos con la siguiente pregunta o consulta. Pregunta 29. What statements correctly describe SDN architecture? Choose 2. Select 2. SDN controller is a centralized control plane with a policy engine.
SDN architecture decouples the control plane and data plane. Vamos a ver la explicación para entender un poco más este tema de la arquitectura de SDN. Software-defined networking is an architecture that separates the control plane from the data plane. The purpose for that is to abstract underlying network infrastructure that allows programmability of supported networking devices. It is similar to the hypervisor paradigm shift that separates server hardware from software components, including operating system, applications, and virtual appliances. The same idea is applied to network infrastructure with overlays and programmable service. The following statements correctly describe SDN architecture. SDN architecture decouples the control plane and data plane. Control plane is a software module instead of physical processor. SDN controller is a centralized control plane with a policy engine. Network interfaces, network infrastructure, devices provide data plane forwarding. En resumidas cuentas, lo que se hace es la arquitectura de Software Defined Networks, virtualizar algunos servicios para que el equipo no se recargue con tanta información y tanto procesamiento de datos. Entonces, algunos de los servicios se hacen virtualizados o se hacen a nivel de software o virtualizados, y eso ayuda a que el equipo no se sature tanto a nivel de procesos cuando están procesando información, datos o inclusive protocolos de enrutamiento. Esta es la idea principal de esto de SDN. Hay un controlador centralizado que es lo que le dicen all in glass, everything in one glass location, algo así, que es básicamente como una interfaz web donde todo está centralizado y se hace la administración de todo. Eso es básicamente lo que significa el SDN controller centralizado. Una página web con un GUI donde se hace la administración de todo. Siguiente, tenemos aquí. What iOS command is used to verify NTP operations at stratum level? Show NTP status sería la respuesta correcta. Previously, DNS name servers were explained as an addressing service that learn an IP address from a host name. There are time servers as well that synchronize clocks on all Cisco network devices. The architecture is based on a centralized public time source that synchronizes clocks within a private domain. Entonces, básicamente hay un protocolo que se llama NTP y es el encargado de automatizar lo que es a través del servidor las horas en todos los diferentes equipos de red. Y eso se está refiriendo a que para ver la información de este protocolo y el estado operacional de NTP, los niveles de stratum, se utiliza el comando show NTP status. Y esa sería, a grosso modo, la explicación de lo que estamos hablando en este momento. Esos servidores son muy exactos, entonces el tiempo puede que varíe por milésimas de segundos, pero normalmente son demasiado exactos. Lo que no recuerdo es exactamente dónde estaban configurados estos servidores, pero sí tienen esa característica de que son muy precisos en cuanto al tiempo. Siguiente pregunta. What iOS command permits telnet traffic only between client 10.1.1.1 and server 10.1.2.1? Access least 100 permit TCP host 10.1.1.1 host 10.1.2.1 equal 23. Ese sería el comando correcto.
¿Por qué lo fallamos aquí? Porque agregamos algo de más, o más bien nos faltó. Había que agregar aquí, en lugar de la máscara de red como tal, invertida o inversa, la palabra host. Eso fue lo que nos faltó y por eso la tuvimos incorrecta. Vamos a ver la explicación como tal. Es un poco extensa. Vamos a ver cómo la vamos digiriendo poco a poco. El comando correcto es access list 100 permit TCP access list 10.1.1.1 host 10.1.2.1 EQ 23. Telnet, the port that we usually use most of the time is 23. So it is required the port 23, meaning that will be Telnet in the configuration. The ACL is incorrect. Permit IP command allows all applications and does not support individual applications. So if we use permit IP, it will be incorrect. Let's see why this one is incorrect. ACL is incorrect. The host command does not support subnets and any enable all destinations. Okay. Solamente el host command no es suficiente para esa configuración. La siguiente dice así. Es la que tenía la máscara de red. The source is a subnet instead of a single host address. Ok, entonces la correcta al final sería, vamos a ver si esta hace matching con la que tenemos aquí abajo o es parecida. The following describe the component of an extended access list, ACL. The example shown will be access list 100, deny TCP, 192 and 168.1.0, 0.0.0.255, any equal 80. Este es otro ejemplo de lista de acceso. Este es otro ejemplo, pero no es el que teníamos en la pregunta. Simplemente es otro ejemplo para tenerlo como referencia de lista de acceso extendida. Pero el que nosotros teníamos a nivel de la pregunta es este. Access list 100, permit TCP host, la primera IP, luego el otro host, y luego a través del puerto 23 que simboliza Telnet. Ok, aquí tenemos un poco de algunas de las terminologías que se utilizan a nivel de listas de acceso. Permit deny, IPTCP, UDP, source, destination, protocol, interface, direction. Ok, todo este tema de listas de acceso se va entendiendo mejor con la práctica, así que hay que irlo digiriendo igual poco a poco. Vamos con la siguiente pregunta. What are advantages of SDN compared with traditional network architecture? Choose 3. Select 3. Software-based control plane, open standard, centralized control plane. Software-defined networking SDN is an architecture that separates the control plane from data plane. Eso ya lo habíamos estudiado un poco. The software on all network devices is moved to an SDN controller that effectively abstracts underlying network infrastructure from control software. That allows programmability of all network devices supporting SDN architecture. It is similar to a hypervisor, ok, ya esta parte lo hemos estudiado. Es similar a la virtualización, términos de un hipervisor, donde se hace un servidor de software, está básicamente con un sistema operativo y con aplicaciones. Es similar a temas de virtualización. Ok. Dentro de las características teníamos lo que es SDN decouples the control and data plane. Control plane is software based and not hardware module. SDN control is centralized control plane with a policy engine. Network transport infrastructure is abstracted from software. Y aquí tenemos un poco de la arquitectura, cómo está formado. Aquí tenemos aplicaciones, servicios de red, infraestructura y diferentes equipos de red. Aquí tenemos el data plane en la parte más baja de esta arquitectura. Después tenemos lo que es el control layer con el northbound APIs y el southbound APIs. Todo eso es a nivel de programación. Ok. Tenemos el management plane, el control plane. Este se llama device abstraction layer.
Network Services Abstraction Layer. Ok, aquí a nivel de programación tenemos todos los servicios de red. Y de último viene la parte de Network Services Abstraction Layer, que aquí tenemos los Devices Abstraction Layer y luego Network Services Abstraction Layer. De último tenemos Application Layer, donde están las aplicaciones ahí. Es un poco interesante cómo está formada la arquitectura a nivel de administración de software y programabilidad en cuanto a equipo de redes. Todo esto es para poder programar con, por ejemplo, Python, que es un lenguaje de programación. Se utiliza mucho para lo que es esta parte de automatización de redes. Ese es el nombre que lleva, automatización de redes. Entonces, todo eso está dentro del tema de automatización de redes. Habría ya que empezar a estudiar y aprender a profundidad ese tema de automatización de redes y Software Defined Networks para ya entender todo esto a la perfección. Vamos con la siguiente pregunta o consulta. Dice así. Refer to the network drawing where host 1 is sending packets to server 1. What is the source and destination MAC address at P1? And what is the source and destination IP address at P2? La respuesta correcta sería que tenemos source MAC address 000000088888. Tenemos a nivel de P1 y destination MAC address 00000000B a nivel de MAC address, destination MAC address en P1. Tenemos que llegar hasta acá. Ok, después. Source IP address 192.168.1.1 and destination IP address will be 192.168.1.3. That will be the destination. Let's look at the explanation of this one. The source and destination MAC address are written for each router hop. The switch only examines the source and destination MAC address. The data messages are sent to server 1 at P1 with source MAC address of host 1 network interface. The destination MAC address at P1 is the router interface. The source and destination IP address does not change from host 1 to server 1 in packets as they traverse the network. The source IP at P2 is 192.168.1.1, and the destination IP address is 192.168.3.1. Entonces, básicamente esto es de la siguiente manera. Cuando el paquete tiene que llegar desde el dispositivo del host 1 hasta el server 1, nos están haciendo la pregunta, bueno, ¿cuál va a ser vamos a analizar de nuevo esta pregunta. ¿Cuál es la MAC address de origen y destino en P1? ¿Y cuál es el origen, la IP de origen y destino en P2? Entonces aquí tenemos la respuesta. A nivel de P1, la MAC address es la primera de donde estamos saliendo. Y a nivel de P2, la IP que se utiliza es la IP de origen. Luego, a nivel de destino, a donde queremos llegar, que es el siguiente salto. La MAC address del siguiente salto, que es esta que termina en BB, es la MAC address de destino que va a estar aquí en P1. Pero a nivel de P2, la IP de destino, ¿cuál va a ser? Bueno, la IP del siguiente salto, que en este caso sería el default gateway del router, y la IP sería 192.168.1.3. Entonces, esta sería la IP de destino en P2, por así decirlo. La que tendríamos. Ok, ahí más o menos se va entendiendo. Siguiente. What iOS command is required to negotiate a channel group for LACP? Channel group 10 mode active. Explanation. Let's look at the explanation. No, negotiate an LACP. Channel group 10 mode active. Ether channel bundles
multiple physical switch link between switches into a single logical port channel. Ok, aquí lo que hay que tener claro es que la configuración que se está utilizando es Channel Group 10 Mode Active para habilitar el protocolo LACP que se utiliza a nivel de Ether Channel entre los switches. En este caso, aquí tenemos Active Mode para LACP y Desirable Mode para PHP. Entonces, de acuerdo al protocolo que estemos trabajando a nivel de switches con Ether Channel, configurando Ether Channel, se va a configurar ya sea como modo activo o modo deseable. Y esto nos va a permitir habilitar el protocolo LACP o el protocolo PAGP en los diferentes equipos de red, en los capa 2, entre los switches. Esa sería la explicación a grosso modo de por qué se usa uno o el otro. Luego, ¿cuál es la forma de configurarlo? Aquí hay un ejemplo. Interface Gigabit 11, switch por mode trunk, switch por non-negotiate, channel group 10 mode active. Eso sería lo que se configura en las interfaces del equipo. Siguiente consulta o pregunta. What statement is correct when comparing authentication and authorization? Authentication is before authorization. Vamos a ver la explicación de esta como tal. AAA is a well-established security framework for controlling and monitoring network access. It is based on authentication, authorization, and accounting. Ese es el orden que lleva como tal. Entonces aquí tenemos primero la autenticación, después la autorización y después lo que es el tema de accounting como tal. Vamos a ver la explicación y la definición de cada una de ellas como tal. Vamos a ver este ejemplo. For example, solutions to manage physical access surveillance systems, network devices, and web servers are different. The common elements of AAA model should be included when deploying your security solution. Vamos a ver los diferentes elementos de autenticación de AAA. Tenemos primero Authentication. Y aquí nos decía, Authentication va antes de autorización. Claro que sí, aquí tenemos Authentication, después tenemos Authorization y de último Accounting. Es cierto que la autenticación se hace primero antes de la autorización. Vamos a ver cuál es la definición de cada una de ellas. Authentication, this is the security control verifies. This security control verifies to identify identity. This security control verifies the identity of a device or user before authorization to data. Network level access is initially based on some authentication protocol or technique. The traditional username password identity credential has been standard for years. It is being replaced with multi-factor authentication MFA for more robust layered authentication. Authorization. The security control is in effect only after user authentication has been verified. The purpose of user authorization is to permit or deny access to data, services, and commands. It is much more complex and involves permission levels for device modes, files, and data that exist. Accounting. This security service includes monitoring, logging, and auditing of all security events. Any request for network access generates an event record that is stored for all users and transactions. That transaction would consist of username, timestamp, event type, and resources accessed. In addition, any user access denied is logged and alerts sent based on severity level.
It is used for tracking, sending alerts, notifications, attack forensics, and auditing. Ok, eso está bastante interesante. La forma en que un servidor AAA trabaja y utiliza la autenticación, la autorización y lo que es el tema de accounting. Vamos con What are advantages of automation? Test and deploy, centralize. Vamos a ver por qué y tratar de entender un poco la explicación. The advent of network programmability and automation tools is radically changing how network infrastructure is managed. Dentro de lo que es el tema de automatización como tal, se utiliza lo que es la centralización y lo que es pruebas y implementación de soluciones de equipos, lo que es el deployment. Comparado con redes tradicionales, la automatización nos da muchas ventajas y transforma lo que es la administración de equipos de red, equipos inalámbricos y equipos de red virtualizados. Esto nos permite bajar costos operacionales, habilitar la implementación más ágil y unificar políticas. Previamente, en la parte tradicional, se hacía casi que todo de manera estática y muy rudimentaria. Pero ahora con esto de la automatización ya tenemos lo que es el tema de minimizar lo que es el outage. El outage es básicamente cuando se van los servicios de red y no hay servicio como tal. No hay un respaldo del servicio de red que se está ejecutando. Ese es el outage. Con la automatización tenemos servicios en tiempo real, tenemos servicios centralizados y lo que nos hablaba de el tema de pruebas e implementación. ¿Qué es lo que, cuál sería el versus de administración de redes tradicional contra administración de redes automatizada o la automatización? Bueno, aquí tenemos CLI, scripting, manual configuration, dynamic configuration. It's slower, it is faster. Error prone, we can be typing commands in the CLI interface and make an error, a mistake. Assurance, deployed, test and deploy. Not scalable, scalable. Physical server, physical and virtual machine. Entonces, esas son como las diferencias entre administración de red tradicional y automatización. Vamos con la siguiente pregunta. What interfaces errors are caused by duplex mismatch? Collisions. Hay que tratar de ir entendiendo esta pregunta como tal. No sé si quiere leer ahí la explicación, Domingo. Ahí para que practique un poco. Claro, man. Híjole. Lléguele, sí puede Ahí, ver bien todo, la letra y todo. más o menos son. Ahorita la amplío un poquito más, espérese. No, ya, sí la puedo ver. Que ¿Qué dice aquí? yo le hice el zoom. Incorrecto, suave, que aquí se me fue. Okay. Voy a minimizarlo un poco para buscarla, porque ya la perdí, ya no sé dónde está. Sí. Sí. Es que son mucha materia, mucha información y muchas preguntas. Controller. Aquí está, ya la encontré. Vamos a ver hasta dónde me permite aumentarle. No, ahí está bien, ahí está bien. Ahí. Es la pregunta. Es leer esta parte, leer lo que es la explicación de la pregunta como tal. Déjenme ver, dice collisions. Vamos a ver, vamos a ver. Dice, collisions occur O mostly si when... quiere, haga la pregunta
lea la respuesta correcta y después lee la explicación. Hágalo así. Ok, dice, what interface errors are caused by duplex mismatch? Esa pregunta es la incorrecta, ¿verdad? Esa pregunta es incorrecta, pero aquí él le dice cuál es la respuesta correcta y la respuesta incorrecta que nosotros marcamos. Dice collisions. Collision sería la respuesta correcta. Sí, ahora sí, nada más tendrías que leer ahí la explicación, a ver si tratamos de entenderla un poco, tratar de entender por qué es Dice que collision. collisions occur mostly when there is a duplex settings mismatch between host and the switch interface. Dice que collisions can also occur from a bad network interface or cabling errors. Por cable. Giant frames, 1,600 bytes, result either from a faulty network interface, hardware, or an MTU misconfiguration on an interface. Dice que the output of show interface lists various layers, 2 errors including runs, giants, collisions, and CRC errors. The most common cause of CRC and runs is collisions. Yes, dice, Gigabyte Ethernet ports do not support half duplex at all. The older 10/100/1000/ interfaces permitted half duplex with lower speed settings. Listo, gracias. Vamos a tratar de entender un poco entonces la pregunta y la respuesta. Dice, ¿cuáles errores de interfaz son causados por por así decirlo, un mismatch, un duplex mismatch, que es básicamente una configuración de interfaces? Y tenemos ahí la opción de auto, duplex o half duplex. Entonces, por una configuración incorrecta, donde tal vez una interfaz sea half duplex y la otra sea duplex, ¿qué errores se dan? La respuesta correcta es collisions. Colisiones. Tratemos de entender por qué. Dice que las colisiones ocurren la mayor parte del tiempo entre un host y una interfaz de un switch. Normalmente se da por ya sea un error en el cableado o un error en la configuración como tal, que tal vez hay más tramas en un lado que en el otro. En cuanto a lo que es errores de capa 2, incluyen lo que son runs, giants, collisions y errores de CRC. Aquí tenemos esta parte, dice, the most common cause of CRC and runs is collisions. O sea, la mayor causa de errores y de lo que son runs como tal, que no tendría que investigar a ver cómo se traduce eso al español, son colisiones como tal, son colisiones. Entonces, Gigabit Ethernet no soporta lo que es el tema de half duplex del todo, y algunas versiones de 10, 100 y de 1000 permiten lo que es el tema de half duplex con velocidades menores. Velocidades menores. Sí. Okay, how does Cisco enable automation and programmability of network devices? Aquí tenemos API y controllers. Nuevamente, lo que es el tema de automatización y programabilidad de equipos de red y cómo se habilitan equipos Cisco a través de APIs y controladores. APIs controllers. Vamos a ver la explicación, que es bastante larga.
Bueno, tengamos entonces nada más presente lo siguiente, antes de leer toda esta explicación, que para habilitar automatización a nivel de redes se utiliza lo que es el tema de REST APIs, y lo que son controladores de SDN. Vamos a tratar de ir digiriendo un poco la explicación como tal. The advent of network programmability and automation tools is radically changing how network infrastructure is managed. In fact, manufacturing automation is an industrial example that caused production efficiency to multiply. Compared with traditional networking, automation has astonishing advantages that is transforming the management of wired, wireless, and virtualized network infrastructure. Network automation lowers operational cost, enables deployment agility, and unifies policies. Advantages of network automation: minimize network outages, um, enable deployment agility, lower operational costs, unified policies and software updates, implement global view centralized model. The most common cause of network downtime is the result of user error. Network automation dramatically reduces errors when making configuration changes or deployment of network devices and software. There is a global view of the network that is fundamental to SDN architecture. Cisco DNA Center is an SDN controller that enables automation and programmability of network infrastructure via APIs. There is support of wireless, fabric, and non-fabric devices. Network administrators can push configurations and software updates out network devices that enable with programmatic software API. The audit of device configuration and software versions of compliance before update is much faster with network automation. Aquí tenemos entonces que la automatización, orquestación y programabilidad se hace a través de la implementación de lo que son los repositorios de REST APIs y lo que es el controlador de SDN. Siguiente consulta o pregunta. What occurs after host client is assigned a DHCP address and before it can connect to a server? Y no es el TCP handshake como tal. Lo que ocurre se llama DNS query. Vamos a ver qué es y de qué trata esto del DNS query. Es algo que ocurre cuando se le asigna una dirección por medio de DHCP y antes de que se conecte al servidor. Explicación, tenemos aquí. There are various network addressing services that enable network communication. DNS is a network protocol that resolves a host name to an unknown IP address. For example, web-based applications based on domain names and host names that must be resolved map to an IP address. There are network services such as NTP, DHCP, and TFTP, as well that rely on DNS for proper operation. Ok, a nivel de lo que es NTP, Network Time Protocol, DHCP, Dynamic Host Control Protocol, y TFTP is Transfer File Transfer Protocol. Algo así como Transfer File Transfer Protocol. Es como un protocolo de transferencia de archivos. Vamos a buscar esta definición de TFTP para saber exactamente cuál es TFTP in networking.
Ajá. Aquí sería Trivial File Transfer Protocol. TFTP is used to transfer files within clients and servers connected to a network. Okay, Trivial File Transfer Protocol. Eso sería TFTP, Trivial File Transfer Protocol. Como tal, esa sería la definición. Aquí no sé qué pasó con las preguntas. Como que se devolvió a la primera. Ok, vamos a ver si logro volver a donde estábamos porque se perdió o la perdí. Ujú. El detalle es saber exactamente en qué parte estábamos. No sé si recuerdan cuál era el número de la pregunta, la última que vimos. No, yo no recuerdo, la verdad. Que Yo tampoco, ¿verdad? son tantas que no recuerdo. Ahorita la vemos. Aquí está. Es la número 47. Vamos por aquí. Vamos con esta explicación. Entonces, a nivel de lo que es el proceso de asignación de DHCP, de una dirección de DHCP, antes de que se conecte al servidor, el proceso es DNS Query. Vamos a ver de qué trata este proceso exactamente. Habíamos analizado un poco que los servicios de red, el DNS es súper importante para que al nombre de a una dirección IP se le asigne un nombre como tal. Y hay algunos servicios de red como NTP, DHTP y TFTP. IP addresses enable routing of packets between subnets, so it is fundamental to data communications. There is a DNS query sent to DNS server that resolves the IP address of a server. Ok, entonces lo que es el DNS query es un proceso donde se le envía al servidor de DNS para que resuelva la dirección IP de el servidor. That occurs after the client receives IP addressing from a DHCP server. DNS server resolves hostname and returns IP destination IP address of server that is added to packet header. Our broadcast is then sent to resolve IP address of server with its MAC address. The default gateway router sends proxy ARP for host to enable communications between client and server. Entonces es como una combinación entre lo que es el proceso del DNS query, después viene lo que es la asignación de direcciones DHCP por parte del servidor, después viene el router y envía lo que es el mensaje de our broadcast como tal. Aquí dice, the our broadcast is then sent to resolve the IP address of server with its MAC address. En este caso, el servidor es el que hace este proceso. Envía un mensaje de broadcast ARP para lo que es resolver como tal la dirección IP por medio de la MAC address. Esto lo hace en este caso el servidor, porque estamos hablando de una comunicación entre cliente y servidor. Esto lo envía probablemente al router. Aquí sí lo envía el router a la puerta de enlace de lo que es el router, el cual emite lo que es un proxy, un ARP proxy, que este permite la comunicación entre el cliente y el servidor. Entonces aquí tendríamos una red así, tendríamos un host, una PC, tendríamos un router y teníamos un servidor. Y la comunicación ocurre entre la computadora, el router y el servidor. Todo este proceso ocurre entre esos tres equipos, computadora, router y servidor.
Estaba viendo a ver si aparecía un ejemplo por ahí, pero no estoy viendo ninguno. What command display TCP IP addressing on a Windows host? ipconfig. Ese sí es bastante sencillo y ya más o menos uno lo va manejando. Esta de hecho está correcta. ¿Cómo lo vemos? Bueno, aquí en CMD accedemos y ejecutamos el comando ipconfig. Algunas veces se utiliza O para ver más información y más datos de todas las redes en las que estamos conectados. Ahora, solo queremos saber nuestra red. ipconfig solamente nos da un poquito de información más resumida. Y por aquí deberíamos de ver cuál es la dirección IP de nuestro adaptador de red. Aquí la dirección IP que yo tengo es 192.168.56.1 con una máscara 24. El default gateway por alguna razón no lo estoy viendo o no está apareciendo. ¿Quién sabe qué será? Bueno, aquí sí aparece. Aquí sí aparece porque tenemos un adaptador Wi-Fi donde aparece nuestra dirección IP 10.60.1.0, la dirección de MAC. Luego aparece lo que es el tema de la máscara subred. Después aparece lo que es el tema de el default gateway como tal, que es la puerta de enlace, puerta de salida, que nos comunica con el router o el equipo que nos comunica al internet. Vamos a ver si puedo. Íbamos por la pregunta 47, más o menos, 47. Voy a ver si puedo revisar algo aquí del examen, que solo me dé las incorrectas, porque yo creo que ahorita estábamos con todas. Y la idea es estudiar las incorrectas. 47, a ver si. Pues chica, aquí ya me fui muy abajo. 45, 46, 47. Ok, aquí está. Vamos a habilitarla para seguir viendo las preguntas. Yo creo que ya cuando yo hice esto, toca de nuevo volver a hacer todo el proceso. Pero ya sabemos cuál es la pregunta, así que no hay mucha bronca. Tenemos que llegar a la 47. Ok, vamos a ver. 48 sería la que sigue ahora. What are two advantages of network address translation NAT? Conceals private IP address assignments from the internet, eases management of internet connectivity. Vamos a ver la explicación como tal. The primary advantage of NAT is to map multiple private IP addresses to a single or multiple public routable IP addresses. The ISP does not have a public routable IP address available for every private IP address. NAT allows for configuring a pool of public IP addresses. The private IP address is dynamically mapped for that internet session only. As a result, there is no requirement to readdress local hosts for internet access. The NAT translation has the advantage of protecting the private IP address assignments. The private address are concealed, providing additional security for internet connectivity. The remote host sent packets to public destination IP address. Bueno, básicamente todos en nuestra casa tenemos direcciones IPs privadas y a la hora de comunicarnos con el internet, nuestro proveedor de servicio traduce esa dirección IP privada a una dirección IP pública y ya logramos acceder al internet. Todo esto sucede con un proceso que se llama NAT, Network Address Translation. Algunas de las ventajas que conlleva este proceso, bueno,
Nos permite administrar mejor la asignación de direcciones IPs privadas del Internet y nos permite administrar la conectividad hacia Internet. Facilita el proceso de administración de la conectividad hacia Internet. Siguiente pregunta o consulta. Aquí tenemos. What are two possible reasons why routers cannot establish an OSPF adjacency? Ok. ¿Cuáles son dos posibles razones por las que los routers no pueden tener una adyacencia de OSPF? Aquí tenemos entonces Duplicated Router ID. Esa es una. Y la otra es Hello Timer Mismatch. Hello Timer Mismatch. Vamos a ver la explicación. The OSPF Hello Timers must match on the interface of directly connected neighbors. OSPF ID must be unique for neighbors to form an adjacency. In fact, router ID must be unique for the routing domain. Single area OSPF allows for assigning any number to the area. It is multi-area OSPF that requires an area 0. The process identifier is only locally significant. An Ethernet interface can be assigned point-to-point network type that is configured instead of broadcast network type when neighbors are directly connected across WAN. OSPF enables routes to advertise based on subnet and wildcard mask with network area command. Any interface that is not within subnet range defined by the wildcard mask won't advertise OSPF routes. That does not, however, prevent adjacency as long as physical interfaces are in the same subnet. OSPF neighbors can form adjacency and not necessarily advertise any routes. De aquí lo que nos queda es básicamente dos posibles razones por las que no se establece una adyacencia de OSPF son el ID del router duplicado y que hay un desajuste en la configuración de los timers de hello en los routers. Esas son dos posibles razones. What are configuration characteristics and feature support of OSPF version 2? Hop count is unlimited. Classless routing protocol. Vamos a leer la explicación de este como tal. Bueno, en realidad es un poco extensa, pero cuando nos referimos a OSPF version 2, se refiere a OSPF utilizando direcciones IPs versión 4. Entonces, dentro de algunas de las características como tal que soporta OSPF versión 2 son la cuenta de saltos ilimitada y lo que es el protocolo de enrutamiento classless. Como tal, esas son algunas de las características. Aquí tenemos otras como Link State Routing Protocol, Classless Routing Protocol, Metric, Interface Cost Bandwidth, Global View Database Topology Table, Auto Summary Disabled by default, Fast Convergence when there's a link failure, Low balancing across 4 equal paths only. There is a mandatory common backbone area 0 for multi-area OSPF. Vamos con la próxima pregunta. What iOS command is used to configure 1:1 NAT translation from private web server address to an internet routable address? Ok, llegamos a la 53
Y la pregunta es, ¿qué comando a nivel del iOS de Cisco se utiliza para configurar lo que es traducción de nateo en un servidor web hacia lo que es eh, tablas de enrutamiento y direcciones de Internet como tal? Y la respuesta sería IPNAT Inside Source Static. Vamos a ver la explicación como tal. The purpose of static NAT is to configure a 1:1 persistent mapping between local IP address private and global IP address public. Cisco only permits a single static NAT translation per public routable IP addresses. They exist as permanent entries in the NAT translation table unless the router is turned off. Aquí tenemos algunas de las ventajas de lo que es el nateo. IPNAT Inside Source Static Translate, o más bien funciones como tal de lo que es el nateo. IPNAT Inside Source Static Translate source IP address of packets that travels inside to outside Internet. Translate destination IP address of packets that travels outside to inside. IPNAT Outside Source Static. Translate source IP address of packets that travel outside to inside. And translate destination IP address of packets that travels inside to outside. Entonces, básicamente, eso del nateo se utiliza para traducir direcciones de origen y direcciones de destino. ¿Cómo funciona? Bueno, básicamente, el comando que se usa es IPNAT Inside Source Static. Es uno de los tantos que se usa dependiendo del escenario y cómo se esté configurando. Y estamos traduciendo direcciones públicas, direcciones privadas a direcciones públicas. Entonces, la dirección IP privada aquí, que es de donde sale originalmente el paquete, en el router se le configura esto del IPNAT Inside Source Static y ya se convierte en una dirección IP pública. Algo así es como funciona el tema del IPNAT. IPNAT Static Inside Source Static. Aquí cambia la dirección IP privada a dirección IP pública. Esto sería bueno hacerlo uno tal vez como en un laboratorio para entenderlo mejor y entender cómo cambian, digamos, las direcciones IPs, cómo cambian de IPs privadas a IP públicas y cómo trabaja el tema este de NAT. De hecho, cuando uno lo está haciendo, hay unos comandos ahí como show, IPNAT, translation, algo así. Hay unos comandos que uno utiliza para ver lo que es el tema del nateo y cómo se van traduciendo las direcciones IPs de privadas a públicas. Ahorita no recuerdo el comando exactamente, habría que investigarlo, pero sí existe un comando para ver todo lo que es el tema de traducciones de IPs privadas a públicas. Siguiente pregunta o consulta. Pregunta 54, vamos ya por esta. What security protocols are available with Cisco WPA2 Enterprise and not recommended with WPA? Aquí serían AES y CCNP. Vamos a tratar de entender la explicación. WPA2 is an enhance to the original WPA standard for improved wireless security. The primary update for WPA2 is AES and CCNP encryption cipher. There is a backward compatibility for enabling AES with WPA. However, WPA2 protocol suite is recommended. Siguiente consulta o pregunta. Bueno, analicemos un poco esta. Nos estaba hablando de cuáles son los protocolos de seguridad que se habilitan a nivel de lo que es este método de autenticación de WPA2 Enterprise. Se trabaja con dos protocolos que son AES y CCNP. Esos son los dos protocolos
que se habilitan cuando se trabaja con este método de autenticación que se llama WPA2 Enterprise. La siguiente pregunta sería así. Pregunta 5.7. What are two differences between virtual machines and containers in the cloud? Containers are much faster than VMs. Containers delete data when shut down. Esas serían las respuestas. Y aquí viene un poco la explicación. Virtual machines, containers. Aquí vienen un poco las funciones de cada uno de ellos. Tenemos virtual machines, virtualized server, single multiple application with the same or different OS on physical server, GB file size, spin up in minutes, dynamic configuration states with restore, hypervisor shares mediates host hardware among VMs, more stability and security, hardware sharing abstraction only, full stack oriented web server VMs, or all server per single VM. Containers, virtualized application. We're talking about single application software only with dependencies. MB file size, static configuration, spin up in milliseconds. Containerization engine shares host OS among containers. Lightweight memory CPU usage is scalable, fast, portable. Process level isolation only and OS dependent, less security with OS sharing. Docker, AWS, Microsoft Windows. Data is deleted when shutting down unless backup. Ok, entonces en este caso, en relación a lo que era la pregunta, ¿cuáles son dos diferencias entre lo que son máquinas virtuales y contenedores en la nube? Una es que los contenedores son más rápidos que las máquinas virtuales y la otra es los contenedores borran la información una vez que se apagan como tal. Siguiente pregunta o consulta. Dice, what is the purpose of OSPF hello packets? DR, BDR election, neighbor adjacency. Vamos a ver la explicación para esta. The OSPF link state routing protocol builds and maintains a topology database. The hello packet discovers neighbors and establishes neighbor adjacency first. They are also exchanged between neighbors to elect DR BDR routers on a broadcast network type. OSPF does not create adjacency between neighbors that have any mismatch, such as timers. Hello packets do not detect mismatches or negotiate operational settings. They only advertise settings to neighbors. Vamos a estudiar y analizar un poco la pregunta. Dice así, ¿cuál es el propósito de los paquetes Hello en OSPF? Bueno, uno de los propósitos es la elección del DR y el BDR, el Designated Router y el Backup Designated Router. Y el otro propósito de los paquetes Hello en OSPF es establecer adyacencia entre vecinos. Esos son los dos propósitos como tal. La siguiente pregunta dice así. What additional route is added to routing table when a network interface is configured with IP address 172.33.21.1/24? Y la respuesta correcta es exactamente la misma dirección, pero /32. Vamos a ver por qué. Connected routes are not manually configured or dynamic. They are automatically added to a routing table. The route entry includes a local network interface. Local router interfaces are configured with an IP address that is within a particular subnet. Anytime routing services are enabled, you will notice at least some connected routes in the routing table.
The router install a corresponding local host route for each connected interface. It is assigned a /32 subnet mask that indicates a host route. Entonces, un comportamiento del router es que él agarra la misma ruta con la que estamos trabajando, en este caso, máscara 24, y agrega una ruta igual, pero máscara 32. Y ya eso es un comportamiento que es algo que ya el router hace por defecto y que se genera en las tablas de enrutamiento del router, por así decirlo. Siguiente pregunta o consulta. Dice así: What services are provided by DHCP snooping? Prevents rogue DHCP servers from offering IP addresses to hosts. Permit DHCP packets to a trusted port only. Vamos a ver la explicación. Vamos a analizar un poco. Aquí dice, cuando trabajamos con lo que es este proceso de DHCP snooping, este actúa como un tipo de firewall entre los servidores de DHCP y los clientes de DHCP. El propósito principal es prevenir que los servidores de DHCP ofrezcan IPs a los clientes en el caso de que haya un ataque como tal, un ataque de ROC, donde se envían muchas direcciones IPs por parte de un atacante. Ok, the ROC or unauthorized DHCP server attempts to respond to DHCP requests from clients. It is commonly referred to a man-in-the-middle attack. DHCP snooping enables trusted switch ports that are connected directly to an authorized DHCP server. Any frames that are not originate from an authorized DHCP server are dropped. In addition, there is a system error message log. The following services are provided by DHCP snooping. Permit DHCP packets on DHCP trusted ports only. Prevent rogue DHCP servers from offering IP addresses to host. Ok, entonces es como un mecanismo de defensa que utiliza que las asignaciones de paquetes de DHCP solo se den hacia puertos de confianza y que si hay un atacante, lo que llaman hombre en el medio o man in the middle, y esté mandando solicitudes de DHCP, no se le asignen direcciones IP a ese atacante. Entonces son como, esto del tema del DHCP snooping, son como mecanismos de defensa que se configuran en el router para prevenir ataques cibernéticos. Habría que ver ahí. Yo creo que más bien se configuraban en switch. Se configuraban en switch. Creo que había unas configuraciones que se agregaban en el router y otras en el switch. Entonces habría que ver ahí cómo se hace el tema de la configuración. Pero a lo que yo recuerdo, la mayor parte de las configuraciones se hacían en lo que es el switch para prevenir justamente ataques de este tipo, como man in the middle attack, por ejemplo. Y vamos ya con la última, ya para cerrar la clase de hoy. La pregunta 62, ahí nos tenemos que acordar para más adelante seguir viendo el tema de preguntas. Ya con estas terminaríamos por hoy, lo que es la clase. Dice así: What configuration is supported for L2, L3 Ether channel load balancing? Layer 2 Ether channel can load balance source and destination MAC address or IP address. Y la otra correcta, o solo hay una correcta aquí. Aquí solo hay una correcta. Sería básicamente esta. ¿Qué configuración soporta? Soportada por capa 2 y capa 3, lo que es a nivel de Ether Channel, balanceo de carga. En capa 2, lo que es el Ether Channel puede soportar para lo que es origen y destino de direcciones MAC y direcciones IP. Vamos a ver la explicación. Ether channel load balancing algorithm for Cisco switches varies between different models. There is no equal load balancing algorithm to a destination. Ether channel is configurable to load balance either source and destination MAC address
IP address, or port number. For example, the default for layer 2 interchannel is load balancing traffic across multiple links. Okay. Based on source and destination MAC address, layer 3 Ether channel can also load balance based on variety of options. Source, destination MAC, source, destination IP, source, destination port. Entonces se habilita Ether channel y lo que hace es que nos configura ya sea MAC address de destino, direcciones IPs o números de puerto. Básicamente hace balanceo de carga entre esas opciones. En capa 2, el Ether Channel puede hacer balanceo de cargas en Source y Destination MAC Address o dirección IP. Aquí hay otro tema que es puertos, número de puertos, que no lo menciona dentro de la respuesta como tal, pero también puede hacer balanceo de cargas a nivel de números de puertos. Y con esto estaríamos cerrando la clase. No sé cómo le fue ahí con el tema de preguntas. Yo creo que tenemos que leer mucho la materia, pero por lo menos ahí nos vamos aviantando un poco en cómo van a ser las preguntas para el examen de certificación y ya no estaríamos llegando tan perdidos al examen de certificación. Sí, eso sí. Estaríamos con hoy. Lo que necesito es ver cómo termino aquí el tema de la grabación. Recuerde que quedamos en la pregunta 62, según mis cálculos. 62. Yo estoy recordando ahorita. Voy a ver cómo hago para terminar aquí la grabación. Stop sharing. Stop recording.